Vamos a continuar. Ahora vamos a invitar a la doctora Paola Zapata. Ella nos va a hablar sobre la producción biotecnológica de bioinsumos para el control de cigatoca negra. La doctora Zapata es investigadora docente de la Universidad CES de Medellín, Colombia. Adelante, doctora. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias al comité organizador por la invitación. Me siento muy feliz de estar hoy acá, de poder estar de nuevo de manera presencial y de reunirme con todo el gremio bananero, porque fue un gremio con el que trabajé muchísimo tiempo, desde el 2008. Precisamente he sido como testigo de los trabajos de AFIT, de la CIP, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia. Entonces, para mí es casi como una celebración poder estar aquí nuevamente de manera presencial y viendo como todo esto que se ha adelantado en tanto tiempo. La idea el día de hoy es mostrarles todo lo que tiene que ver con la producción biotecnológica de bioinsumos para el control de cigatoca negra. Sin embargo, todo lo que más o menos voy a ir mostrando se aplica a cualquier desarrollo de bioinsumo. Lo que nosotros normalmente hemos estado implementando desde que estaba en la Universidad de Antioquia, con apoyo de Augura, de Cenibanano, ha sido establecer una plataforma biotecnológica para el desarrollo de bioinsumos, principalmente con hongos filamentosos. Es el tema que más me apasiona, el que más me gusta, pero también lo hemos venido haciendo con consorcios microbianos y con microalgas. El contexto, como lo decía ahorita mi compañero Alejandro, pues ya a esta altura de la mañana ya todos hemos escuchado hablar bastante sobre cigatoca, sobre todo lo que tiene que ver con los métodos convencionales para tratar patógenos. Entonces voy a pasar un poco. Importante recordar lo que hoy en día son los gastos asociados al control de enfermedades en banano y todo eso que estamos trabajando está dentro de un contexto de que lo que nosotros estamos buscando hoy en día, cuando nos hablan, que lo hablaban ayer en la tarde, bioeconomía, economía circular, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, estamos hablando de que estamos basados no solamente en lo que nos piden con los objetivos de desarrollo sostenible, sino que ya hoy en día todo lo que nosotros vamos viendo son legislaciones que apuntan a disminuir ese control químico que estamos acostumbrados a hacer en los cultivos. Entonces, cada vez encontramos más este tipo de noticias, encontramos no solamente lo que sucede en la parte de la salud de las personas que están en una plantación, sino lo que está pasando con la biodiversidad que se encuentra en estos lugares. Entonces, el llamado siempre es a trabajar en pos del desarrollo de nuevos bioinsumos. Acá vemos cómo el mercado de los biopesticidas va aumentando en el tiempo, es una demanda sentida de varios sectores, no solo el gremio bananero, esto es una necesidad sentida a nivel mundial y en todo tipo de cultivos. Podemos ver que los hongos fitopatógenos causan alrededor de 45 billones de pérdidas en cosecha por año. ¿Sí? Esto es de todo tipo. Por ejemplo, Botrytis cinerea podemos ver que es el responsable del 10% del mercado mundial de lo que son los fungicidas. Y se ha estimado que se puede llegar en pérdidas por enfermedades hasta en 2.000 billones por año. Entonces ahí uno como que va mirando la importancia de este tipo de desarrollos para el sector. Acá tenemos que más que una preocupación, es una ocupación que hemos tenido desde hace varios años y como pueden ver en Colombia somos muchas las entidades apoyados por Augura, por MinCiencias, por centros de investigación y desarrollo tecnológico con los cuales venimos trabajando. ¿En qué?
en mirar la alta toxicidad y las propiedades no biodegradables de los pesticidas y cómo podemos ir trabajando con nuevas soluciones o alternativas limpias para el control de enfermedades. Tenemos excesivos residuos de estos fungicidas en el suelo, en los recursos hídricos, en los productos finales. Entonces, digamos que no es tanto la preocupación, sino qué podemos hacer. Y adicionalmente, también lo hablábamos ayer en la mañana, de hecho fue la inauguración donde se hablaba de seguridad alimentaria. Y cuando nosotros hablamos de seguridad alimentaria, también estamos hablando en este contexto, en el contexto de economía circular, de sostenibilidad y de garantizar que vamos a tener alimentación para todos, que vamos a tener disponibilidad, acceso, uso, estabilidad de esa cadena. Y nosotros, gran parte de la pérdida que se da a nivel mundial de los alimentos es precisamente causado por enfermedades fitopatógenas. Entonces hay una tendencia a nivel mundial en todo lo que respecta a la seguridad alimentaria, en la diversificación de fuentes alimentarias, pero también se habla que debemos fortalecer y desarrollar la oferta de demanda de alimentos y que sean diferentes a los granos, que es, digamos, como lo que siempre ha sido la base de nuestra alimentación. Adicionalmente, como a todo lo que es el contexto de la enfermedad, el contexto del uso o el abuso de los fungicidas, tenemos otro digamos, como factor, y es la capacidad productiva y competitiva de las regiones, y que en el caso nuestro es uno que está, digamos, siempre a la baja. La productividad nacional y la competitividad con la industria extranjera es bastante, digamos, desigual, porque tenemos un lento desarrollo en la eficiencia de mercados, tenemos baja innovación en el sector industrial. Apenas ahora nos hablan mucho en las universidades y en los centros de todo lo que tiene que ver con innovación, con emprendimiento, con hacerlo de otra manera. Poca infraestructura, baja preparación tecnológica y baja sofisticación. Y eso se ve que, por ejemplo, en Colombia se requieren 5.2 trabajadores en el sector manufacturero para lograr lo que en Estados Unidos se hace con un solo operario. Y en el agro es mucho mayor, se requieren 10.2 trabajadores en el sector agrícola para producir el mismo valor agregado que una sola persona en Estados Unidos. ¿Por qué? Por todo lo que tiene que ver principalmente con la tecnología que nosotros estamos poniendo en estos cultivos. Entonces, esto se traduce en que la nación no tiene una alta oferta de productos y servicios de valor agregado que sean competibles, que sean asequibles, y ese mismo escenario se ve en los diferentes sectores productivos, y donde más lo sentimos es en el sector agro y en el sector alimentario. Entonces, aquí vemos esta gráfica donde se habla, aquí está la fuente, donde se habla de la seguridad alimentaria, de los factores que tenemos que tener en cuenta, que por eso me pareció tan buena la presentación ayer con la que abrimos precisamente en este sentido, porque cuando nosotros miramos los factores que están apuntando a que haya inseguridad alimentaria, entonces está el manejo de las enfermedades, donde está todo lo que tiene que ver con agricultura de precisión, desarrollo de bioinsumos, nuevas tecnologías, los retos que tenemos en el uso y en el desarrollo del suelo, de los microorganismos, de la microbiota, que también nos lo estaban hablando ayer nuestros compañeros de AFIS. Entonces, la idea es buscar alternativas limpias al uso convencional de agroquímicos. Bueno, el banano, ¿cierto? El banano es cultivado en más de 100 países, cubriendo más de 10 millones de hectáreas en todo el mundo. Este es de la última coyuntura bananera, donde se hablaba de las exportaciones de banano, donde pues se ve un leve descenso, principalmente por todo lo que fue la pandemia, que también lo hemos venido trabajando. Tenemos todas las enfermedades que encontramos en este tipo de cultivos. Y hoy lo copié casi pues ahí de la coyuntura, donde nos hablaban en este momento, y que va como con las reflexiones de la conferencia de la tarde de ayer, que nos hablaban de la pospandemia. Acá vemos que la pandemia, aparte de todo lo que hemos venido hablando en la parte de salud, vemos que hay una crisis en la cadena logística que se vio evidenciada, por ejemplo, con la falta de contenedores el año pasado. Hay unos picos inflacionarios importantes.
Los fertilizantes están aumentando cada vez más el costo. O sea, si nosotros miramos y lo ponen de ejemplo, la urea del 46, los 50 kilos lo cotizaban a 80.000 pesos en enero del 22 y después en Bucaramanga ya se podía encontrar a 230.000 pesos. ¿Sí? Entonces eso nos habla de la problemática real que tenemos en este momento y de la necesidad de comenzar a hacer las cosas de una manera diferente. Bueno, ¿qué ha pasado con el control de Sigatoka? Obviamente, como lo hemos venido hablando, está Fusarium, pero como lo decía nuestro compañero anterior en la mañana, Sigatoka sigue siendo un problema que tenemos que buscarle una solución y buscarle solución desde múltiples miradas, precisamente como todo lo que hemos venido observando esta mañana con los compañeros de AFIT. El hongo tiene la capacidad de desarrollarse y adaptarse exitosamente a las condiciones de esos ecosistemas, alta humedad, el calor. El uso continuo de los fungicidas genera resistencia en las poblaciones de patógenos y las aplicaciones de fungicidas tienden a aumentar su número como única alternativa para el control. Tenemos un control químico que está, digamos, aprobado en este momento, que es el de manera convencional, pero la idea es integrar otros tipos de planes, como son los desarrollos de plantas resistentes, el antagonismo, promotores de crecimiento, inducción de fitoalexinas, unido a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de bioinsumos, utilizando lo mismo que encontramos muchas veces en las fincas. Los microorganismos del suelo, como son los bacteriófagos, las bacterias que nos mostraba AFIT, hongos filamentosos que los estamos utilizando nosotros, pero también la doctora Blondi en México, y creo que ahorita voy a alcanzar a mostrarles algo de lo que ella está haciendo, que también lo envió. El control biológico se ha llevado mucho con bacterias epífitas, secretoras de enzimas quitinolíticas, glucanolíticas, bacterias endofíticas, que es lo que nos estaba hablando, todo lo que tiene que ayer Javier, que nos estaba hablando del microbioma del banano y lo que habían encontrado, y también ahorita con la colección que nos estaba hablando el doctor de Cenibanano. Entonces, hoy en día se pueden hacer abonos orgánicos de composición bioestimulante y elicitora para la fertilización y tratamiento fitosanitario. Adicionalmente, hay un impacto de las tecnologías ómicas en los desarrollos de bioinsumos. Anteriormente, los desarrollos de bioinsumos estaban muy enfocados a la búsqueda de microorganismos que podíamos buscar en el suelo, en las hojas, en los tallos, los llevábamos al laboratorio, los cultivábamos y hacíamos los aislamientos y las formulaciones. Hoy en día nos basamos mucho en el entendimiento de rutas metabólicas, de rutas genéticas, como lo hablaba el profe Alejandro. Entonces, acá vemos que ese impacto de las tecnologías ómicas va principalmente en que podamos conocer cada vez más los mecanismos de acción de esas bacterias, de esos hongos, de esas enzimas que estamos nosotros formulando a partir de los microorganismos. Podemos identificar genomas, transcriptomas, podemos comparar propiedades de cepas nativas y mutantes, de variedades resistentes y variedades susceptibles, identificar y caracterizar genes y dejamos de entender un patosistema como si fuera solamente una planta y una enfermedad y empezamos a entender que hay una relación más allá que donde se encuentran la planta, el patógeno y muchos organismos que pueden biocontrolar o que se encuentran ahí y que pueden hacer una función benéfica para esos suelos. O sea, ellos mismos se están protegiendo en determinado momento, solo que en algún punto se pierde la batalla y ahí es donde entra la tecnología, donde nosotros los buscamos, los cultivamos en el laboratorio, los formulamos de manera que los podamos devolver al suelo con unas características mejoradas. Este esquema me gusta mucho, donde muestran la revolución del siglo XX, donde precisamente se hablaba, como yo les mencionaba, plagas, ¿cierto?, enfermedades, y se hablaba de semillas mejoradas, de maquinaria agrícola, y se hablaba mucho de todo lo que tenía que ver con los fertilizantes químicos, los plaguicidas y los sistemas de riego. Hoy en día, nosotros estamos hablando, y eso pues aquí se ve reflejado en todo lo que hemos venido viendo y que veremos mañana, con semillas mejoradas,
convencionalmente, pero también con edición génica, ingeniería genética. Hablamos de tolerancia a sequía, resistencia a plagas, todo lo que tiene que ver con microbiota, que eso ya lo hemos venido tocando en estos días, organismos benéficos, micorrizas, bacterias endofíticas y la agricultura de precisión, drones, robots, sensores. Acá, en esta parte que les estaba hablando de las ómicas, que estamos viendo, vemos precisamente que en una planta los microorganismos que se encuentran en el suelo están generando una respuesta y esa respuesta se da mediada por unos metabolitos que por algún método son capaces de inducir una respuesta y esa respuesta, yo pregunto algo, ¿esto tiene señalador? Gracias. Perdón. Acá. Sustancias que pueden inducir una respuesta y ahí lo que vamos a ver es que se van a producir proteínas intracelulares, proteínas que se secretan en el medio, metabolitos secundarios, de los cuales, por ejemplo, se hablan de las fitoalexinas, de metabolitos secundarios que son capaces de defender la planta. Entonces, les voy a mostrar varios enfoques de lo que ha sido el desarrollo de bioinsumos o la cadena, la plataforma que hemos venido estableciendo. Entonces, uno, habla un poco de los hongos como riqueza poco explorada que tenemos, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Los hongos son unos organismos magníficos porque tienen un arsenal enzimático impresionante, capaz de degradar los sustratos más complejos que uno puede encontrar. Nosotros hemos sido capaces de cultivar varios hongos para degradar plásticos. Entonces, actualmente se estima que existen 5.1 millones de especies descritas, pero de esas especies descritas, de esas 5.1 millones de especies que existen, solamente 99.000 han sido descritas, o sea que las hemos visto, les hemos puesto un nombre y sabemos cuáles son. Y de esas se habla que hay muchos hongos que son comestibles, venenosos, donde podemos encontrar gran cantidad de toxinas, de proteínas, de péptidos, con actividades bastante importantes. Entonces, los hongos los debemos ver como para la producción de biomasa, para la obtención de metabolitos primarios y secundarios y también para la producción de enzimas. Muy importante en toda esta parte del desarrollo de bioinsumos. Entonces, pues, hay un enfoque, digamos, de cultivo convencional, donde las personas los producen principalmente como alimento. Acá tenemos, pero hay muchas personas que ya lo están cultivando en un enfoque de cero emisiones, de cero residuos, donde se cultiva y se producen las setas comestibles y medicinales, pero hay una valorización de esos residuos, porque en esos residuos, en ese sustrato agotado donde se cultiva el hongo, hay polisacáridos, hay péptidos antifúngicos, hay proteínas de alto valor biológico, hay metabolitos secundarios que tienen una actividad antimicrobiana. Y entonces, pues acá vemos lo que es un cultivo, digamos, tradicional para obtener estas setas, pero tenemos unos sustratos agotados que ya han sido, digamos, degradados, transformados y que son altamente ricos en quitina, aparte de las proteínas y péptidos antifúngicos. Entonces, hoy en día lo que estamos haciendo es caracterizando estos sustratos agotados, se peletizan, ¿sí?, como de esta manera, y lo que estamos trabajando ahora es estudios de estabilidad, estamos haciendo formulaciones para mirar la resistencia principalmente de este tipo de formulaciones en el suelo, evaluaciones de bioaumentación y pruebas de formulación y estabilidad. Bueno. Los hongos los han mostrado principalmente como fuente de muchos metabolitos antifúngicos para el sector salud. Acá vemos algunos esteroides, triterpenos, proteínas y péptidos, principalmente las enzimas es lo que más se reconoce porque ellos son capaces de degradar celulosa, quitina, lignina, entonces digamos que son una fuente muy importante para el control de hongos. Entonces acá estos hongos son ricos en muchas proteínas capaces de degradar la pared de los hongos.
Acá tenemos algunas de las que de este hongo, por ejemplo, Polypora adusta, encontraron un pequeño péptido. Mucho de lo que se encuentra en estos hongos son péptidos antimicrobianos y proteínas grandes que son antifúngicas. Acá les vemos esta es una proteína que inhibe la interacción, más bien la unión del ribosoma a la cadena polipeptídica y entonces inhibe completamente la síntesis de proteínas. Y de Ganoderma, una proteína que se llama ganodermin, que es una proteína también antifúngica, Cordyceps. Bueno. Entonces los hongos normalmente los vemos como, digamos, como los organismos malos, ¿cierto? Los maléficos, pero hoy en día nosotros cuando yo los pongo en una balanza veo que los hongos son fuente de desarrollo de insumos, alimentos, control biológico, ¿sí? Sostenibilidad, salud ambiental, con respecto a lo que obviamente nosotros conocemos y que es un problema grande como lo estábamos viendo ahorita, que es un problema desde el punto de vista fitopatógenos. Entonces, bueno, hay una plataforma biotecnológica para esto porque es muy bueno cultivar los hongos en cultivo sólido, comerse los hongos que se producen es delicioso y después, digamos, peletizar todo lo que queda en el sustrato. Pero no es una manera muy fácil de nosotros producir esto en el laboratorio, por lo cual utilizamos principalmente cultivo sumergido, producimos en bioreactor los hongos, tenemos una metodología como nos mostraban ahorita para hacer la extracción de proteínas, tanto proteínas que están dentro del hongo como proteínas que han sido secretadas al medio de cultivo. Luego hacemos un fraccionamiento para colectar diferentes fracciones de esos extractos proteicos y mirar en cuál de todos está la actividad biológica. Hacemos los ensayos de actividad antifúngica, en este caso con cigatoca, lo hacemos con inhibición de ascosporas, inhibición de la germinación de ascosporas, lo hacemos con inhibición del crecimiento micelial en microplatos. Acá vemos los hongos produciéndose bajo condiciones automatizadas, ya condiciones que han sido establecidas tanto de luz, temperatura, humedad, agitación. Y como pueden ver, aquí lo que nosotros estamos obteniendo es ya solamente la biomasa. Aquí ya no vamos a tener un sustrato agotado, sino que lo que nosotros formulamos es normalmente la biomasa y ese medio líquido que sería nuestro sustrato agotado, ahí se encuentran gran cantidad de las proteínas de interés. Nos apoyamos mucho en estos centros que son, digamos, para nosotros importantes para el desarrollo, por ejemplo, para mirar toxicidad. Está la unidad de toxicidad in vitro de la misma universidad, donde nosotros hacemos todos los estudios de citotoxicidad, alergenicidad. El CECIF, que es el Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica, pero que ahora también tiene estudios en la parte agro, con toda la certificación de ICA para hacer principalmente con buenas prácticas de laboratorio del INVIMA, se hace todo lo que tiene que ver con caracterización de moléculas, mecanismos de acción y estudios de estabilidad. Acá está el CECIF, donde llevamos a cabo, esto es en Medellín. Estas son con hongos también, ¿cierto? Donde mirábamos proteínas antifúngicas y lo que encontrábamos con esas proteínas antifúngicas era, pues siendo el control, veíamos los daños de acortamiento, de falta de ramificación en cigatoca. Acá vemos estos hallazgos en el microscopio electrónico, donde habían cepas que no habían sido antagonizadas y ya con los tratamientos, con los extractos, con las proteínas antifúngicas, donde vemos pues ese daño en la estructura. Acá vemos el cultivo en el Erlenmeyer como un pequeño escalamiento donde pasaba de 7 a un bioreactor de 15 litros. Las condiciones de luz también dentro de esa plataforma tienen que ser establecidas porque los hongos, aunque no hacen fotosíntesis, los hongos sí necesitan la luz para poder modular una respuesta. Y lo que nosotros nos dimos cuenta con la ayuda de las ómicas, de la proteómica, era que bajo diferentes condiciones de luz, el hongo produce las proteínas de interés antifúngicas de manera también diferencial. Y en el color azul fue donde nosotros encontramos que se daba la mayor cantidad tanto de producción de biomasa, de metabolitos secundarios que eran los triterpenos y de las proteínas antifúngicas.
que bueno, aquí me voy a pasar para mostrarles los resultados en azul de lo que les estaba mencionando, metabolitos primarios, metabolitos secundarios, la inhibición de la germinación de ascosporas, entonces se daba mucho mejor cuando obteníamos los extractos proteicos que se obtenían de la luz azul. Y lo mismo hacíamos con la inhibición del crecimiento micelial, pero ya en microplatos, y donde encontrábamos que la mayor actividad se daba principalmente cuando el hongo era cultivado bajo luz azul. Se hicieron las optimizaciones respectivas. Antes obteníamos una IC90 de 1000 partes por millón cuando se cultivaba bajo condiciones de luz azul, pero después establecimos un protocolo en esa plataforma biotecnológica donde utilizábamos disruptores celulares y también hacíamos unas limpiezas, unas precipitaciones de las proteínas y nos permitió pasar de 1000 partes por millón a 158 partes por millón para una IC95. Entonces ahí pues encontramos, digamos, un producto muchísimo más potente. Acá los mismos hallazgos que habíamos encontrado con los extractos, lo encontramos aquí en los microplatos. Y en el análisis proteómico lo que hacíamos era tomar esos extractos que ya habíamos fraccionado, mirar la expresión diferencial que había cuando los cultivábamos con diferentes condiciones de luz, hacíamos nuestros perfiles en métodos convencionales, también hacíamos una separación de proteínas por peso, por punto isoeléctrico, que es el pH, y luego hacíamos una búsqueda en bases de datos de cuáles eran las proteínas que habíamos encontrado. Encontramos alrededor de 380 proteínas en los extractos que hicimos, pero solo 34 de esas proteínas se expresaban de manera diferencial cuando las cultivábamos bajo diferentes condiciones de luz. Entonces en esas ya empezamos a mirar en bases de datos, a buscar cuáles de ellas habían sido referenciadas como proteínas antifúngicas. Nosotros, acá pueden ver, esto sería una hifa del hongo antagonista, donde lo que hicimos fue ubicar cada una de las proteínas que nosotros encontramos como para ir mirando si eran proteínas de membrana, si eran proteínas que eran secretadas, si estaban involucradas en alguna ruta metabólica, que eso nos ayudaba también un poco como una base de metabolómica en un futuro para lo que pasaba cuando los cultivábamos bajo diferentes condiciones de luz. Acá está esa expresión diferencial de proteínas y nosotros encontramos que de todo lo que teníamos ahí, solamente la ribonucleasa y la endonucleasa tenían actividad antifúngica referenciada en muchos casos. O sea, que podía ser de plantas, de hongos, de bacterias y siempre tenían esa actividad antifúngica marcada. Entonces ya esta es una IFA de Figensis donde nosotros lo que estamos viendo es un modelo de lo que nosotros pensamos, porque aquí tenemos que tanto las endonucleasas como las ribonucleasas tienen dos mecanismos de acción. Las nucleasas son capaces de degradar DNA y las ribonucleasas degradar RNA. Esa era y bastante referenciada, era una actividad biológica que se ha mencionado, que se habla catalítico dependiente. Si degrada el DNA, daña la célula. Si degrada RNA, ya sea en la formación de proteínas, RNA mensajeros, estamos hablando de un daño ya irreparable en esa célula. Pero resulta que también encontramos mucha literatura donde se habla que tanto las ribonucleasas como las endonucleasas se unen a los filamentos de actina, inhiben el crecimiento y la ramificación. Y eso se veía mucho mejor o mucho más, digamos, parecido a lo que nosotros encontrábamos cuando observábamos las cepas al microscopio. Luego lo que hicimos fue purificar mucho más esos extractos y ahí logramos encontrar que en esos extractos ya purificados ya no teníamos como todo ese consorcio de enzimas que nosotros habíamos encontrado inicialmente, sino que ya pudimos ver que ese extracto era rico en quitinasas, proteasas, RNasas, DNasas, glucanasas. O sea, teníamos ahí una bomba, una fuente, ¿cierto? Multisitio para tratar a los hongos. Y en el caso nuestro, para cigatoca negra, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí es donde encontramos este producto,
nuevamente pues siempre lo corroboramos con la parte microscópica. Y otro avance que tuvimos en ese camino fue que como cultivar hongos filamentosos en el bioreactor a veces se complica un poco porque ellos se pegan de sensores, se pegan de las paredes, o sea, es difícil el proceso de escalamiento. También empezamos con la producción recombinante de la ribonucleasa T2, porque como la ribonucleasa T2 era la que mayor, digamos, efectividad tenía en los ensayos, entonces empezamos a explorar este camino. Sin embargo, los trabajos que han avanzado con Augura, con Cenibanano en este momento, continúan siendo con el extracto, con este que les mostré, que tiene todas las enzimas y que es el cóctel completo. Pero ya empezamos con esta parte de producirlas en E. coli y producirlas en Pichia, que es una levadura que es mucho más fácil de producir y teníamos mayores rendimientos. Ahí está la proteína, ¿cierto? Lo que solamente estábamos produciendo esa proteína recombinante y los ensayos que se hicieron con esa ribonucleasa, tanto para Mycopharela, bueno, acá lo tengo como lo tenía antes, y para Fusarium oxysporum. Pero estos son ya, digamos, ensayos todavía muy básicos, porque apenas lo que estamos haciendo es mirando ese nivel de expresión de estas proteínas recombinantes en este modelo. Acá tenemos algunos ensayos que se hicieron en campo, ¿sí? Con los diferentes extractos, con ese cóctel que ya había sido caracterizado, donde teníamos las glucanasas, quitinasas, ahí están, y con los respectivos controles de Van Holle, Ditane y Testico. Se evaluaron las actividades de quitinasa y aquí las podemos ver, ¿cierto? La actividad glucanasa, la actividad tripsinasa, esta para degradar proteínas, proteasa. Obviamente nada le gana a la tripsina, pero tener esta actividad con esas proteínas es bastante alto. Y acá tenemos la capacidad de RNasa, que es de las que nosotros hemos visto más marcadas. En este punto, entonces, les quiero contar, la profesora Blondi del CICI en México está trabajando, ella iba a estar acompañándonos también en el evento, pero no pudo viajar, nos mandó algunos de los muestreos que ella está haciendo ya en plantaciones de banano, donde ella busca fructificaciones de los hongos, está haciendo colecciones biológicas de estos hongos y está realizando las pruebas que nosotros también hacemos. Está mirando actividad lignitolítica, está revisando varias etapas también para la producción de bioetanol. Entonces, a la vez de que está produciendo un bioinsumo, un etanol, está produciendo el bioinsumo con las enzimas o los cócteles quitinolíticos que nosotros estamos buscando. Aquí algunas de los hallazgos, ¿cierto? Principalmente en lo que tiene que ver con el material lignocelulósico del banano y los extractos enzimáticos que está trabajando, donde ella aisló principalmente en las zonas bananeras, encontró dos hongos, encontró Pleurotus ostreatus, que es un hongo comestible que se los mostré al inicio, es una de las como orellanas, orejitas, que se veían rosadas y blancas, y con Chrysosporum, Phanerochaetus chrysosporum, que es un hongo que se halla mucho en la literatura de su capacidad antifúngica. Entonces los encontró, hizo sus ensayos y el que mayor actividad biológica tenía eran los extractos de Pleurotus ostreatus. Bueno, lo otro que tiene que ver mucho con los hongos es la quitina, ¿cierto? La queremos degradar, pero resulta que la quitina también nos funciona como protector, ¿cierto? Como plagas. Y lo que hemos encontrado es que en campo se usa normalmente para tratar enfermedades antes y después de cosechas, pero también ya se ha hablado de cómo modula la microbiota en el suelo. El hecho de que haya quitina en esos suelos ya es una señal de que puede haber algo que esté afectando y que los microorganismos que estén alrededor se quieran defender y empiecen a producir, como estábamos viendo ahorita, sustancias que pueden combatir organismos patógenos. Entonces, mejora la acción de los microorganismos antagónicos y puede ser un regulador del crecimiento y el desarrollo vegetal. Entonces, bueno, estas son varias referencias, simplemente donde ya los han usado. Nosotros lo que hicimos fue evaluar, tanto en suelo como asperjado, diferentes concentraciones de quitina,
para mirar qué pasaba con esas plantas, ¿sí? Esto se hizo directamente en Cenibanano. Acá tenemos las plantas que fueron tratadas y, como les decía, las poníamos en suelo y las asperjábamos. Así pues, de manera cualitativa, lo que nos mencionaban era que las plantas con los tratamientos no presentaron cigatoca, que las plantas con quitina asperjada mostraban hojas grandes y frondosas. Pero cuando nosotros mirábamos, nosotros lo que queríamos ver era si realmente en la planta pasaba algo diferente, y lo que encontramos era que cuando nosotros tomábamos las plantas, las cafés son plantas que habían sido tratadas en el suelo, o las plantas que habían sido asperjadas, lo que nosotros veíamos era que había una actividad biológica diferencial cuando hacíamos extractos, como un extracto de productos naturales de la planta del banano. O sea, solo la planta ya tenía una expresión diferencial de metabolitos para defenderse contra cigatoca negra. Y aquí pues lo hacíamos de manera ya en microplatos, donde veíamos ese porcentaje de inhibición tan alto. Pero bueno, ¿cómo convertir entonces todo eso que nosotros estamos hablando en una realidad? ¿Cierto? Porque se habla mucho de que hay muchas cosas que tenemos en el laboratorio, que hemos ensayado durante mucho tiempo, pero no hemos encontrado la manera de producir, sobre todo a veces los microorganismos, que necesitamos escalarlos, que necesitamos a veces bioreactores más grandes, que un reactor de 500 litros no es suficiente, de 1000. ¿Cómo podemos empezar a que esto sea una realidad? Y lo que normalmente hoy en día se habla es de las biorefinerías. O sea, que nosotros cuando estemos pensando en microorganismos, no estemos pensando solamente en un producto, sino, como yo les mostraba al inicio, hay que pensar tanto en el producto principal como en todo lo que yo puedo obtener de él. Yo puedo obtener la biomasa, los polisacáridos, las proteínas, algunos péptidos, porque eso me va garantizando, ¿cierto?, la sostenibilidad de esa empresa. Yo puedo tener biomasa, pero debo hacer fraccionamiento, debo hacer separaciones, como se hace en una refinería, y hacer un aprovechamiento de todos los metabolitos, que yo puedo encontrar y llevarlos a diferentes industrias. Esa es la única manera de que los productos que nosotros estamos desarrollando en el sector biotecnológico puedan llegar a un feliz término. Acá tenemos otra oportunidad con las microalgas. Hay grandes cultivos de microalgas hoy en día. Nosotros en Guajira ya tenemos grandes cultivos de microalgas en reactores bastante grandes y en campo abierto. Las algas pueden ser producidas a través de procesos biotecnológicos, tanto indoor como outdoor. Usted los puede producir afuera sin tener que esterilizar medios, sin mucho control de temperatura. Tienen una cantidad de proteínas, de carbohidratos bastante importante, y entre los carbohidratos y las proteínas, igual que los hongos, encontramos gran cantidad de material antifúngico. Acá les muestro el cultivo de una microalga, de esta que les estaba mostrando acá, de Porphyridium cruentum. Es una microalga roja. Y nosotros acá la estamos produciendo principalmente como biofertilizante y también para consumo humano. Entonces, dependiendo cómo hagamos el proceso, si lo hacemos en la parte de biotecnología, en condiciones de bioreactores estériles, indoor, normalmente lo producimos para alimentación humana. Y también lo podemos producir en tanques grandes, en la intemperie, que lo hacemos para fertilización. Acá vemos la actividad biológica que encontramos después de hacer estabilidades. Porque si hay algo importante en esta parte del desarrollo de bioinsumos, es poder garantizar que estas biomasas y estos metabolitos que nosotros estamos obteniendo si sean estables en el tiempo. Entonces aquí lo que estábamos mirando era si la actividad antibacteriana, la actividad antifúngica, actividades antioxidantes permanecían en el tiempo. Bueno. Y aquí les muestro del CIBE, no sé si hay personas acá, pues deben haber, del Ecuador, donde el CIBE, la doctora Dainet,
nos mandó estas diapositivas donde nos muestran los avances que están teniendo con Bioles. Ellos están trabajando muchísimo en la parte de búsqueda de microorganismos benéficos y de proteínas antifúngicas. Y lo que podemos ver son unos productos que han desarrollado. Acá los vemos, Nutrabiol, ya productos que hacen parte de la oferta o del portafolio que tienen en CIBE, a partir de organismos que ellos mismos han aislado de los suelos bananeros. Entonces, nematicidas, enraizadores, solubilizador de fósforo, fijador de nitrógeno y potenciador de absorción de nutrientes. Bueno, entonces, la metodología general que nosotros estamos aplicando en la universidad y con los centros de investigación que tenemos asociados es que tenemos una etapa de investigación donde estamos mirando mucho en la biodiversidad, estamos haciendo colecciones biológicas y con la regulación pues, que tenemos en Colombia, tenemos tanto permisos de colectas como contratos para poder hacer uso de esa biodiversidad. Hacemos estudios de experimentación in vitro o hacemos estudios en campo. Miramos la factibilidad técnica y económica, se hacen las pruebas de campo y luego se procede al escalado. Entonces, esto lo hacemos tanto para proyectos nuestros como para proyectos que a veces nos llegan de diferentes emprendedores o empresas que ya tienen digamos, un microorganismo que ellos han identificado o un producto que han identificado. Lo que hacemos en el laboratorio es desarrollarlo con ellos, porque muchas veces no todos tienen los bioreactores, no todos tienen el spray dryer o el liofilizador, no tienen cómo hacer la purificación de las proteínas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es ese acompañamiento de qué tiene usted y nosotros se lo procesamos en el laboratorio, como una investigación conjunta. Bueno, muchísimas gracias. Estos resultados que les estaba mostrando acá y parte de la plataforma hacen, como les contaba esta mañana, del grupo de biotecnología de la de Antioquia, CENIBanano, el grupo de ciencias farmacéuticas de la Universidad CES, el grupo de biología, el Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica, y todo esto ha sido financiado por Colciencias, por la red CITED, que es una red de biotecnología de alimentos que tenemos 9 países, España, Portugal, Brasil, Ecuador, México, donde están las profes que me enviaron los desarrollos que han tenido. Entonces, muchísimas gracias, muchas gracias. Felicitaciones por su exposición. Vamos a dar tiempo para una sola pregunta. Por favor, si tienen algún comentario. Sí, por allá. Muchísimas gracias. Doctora, primero, felicidades con su presentación. Ha sido muy interesante. Siento la pasión por los hongos. Sí. Está compartido. Soy Lieselot van der Weke de Koppert, líder mundial en biocontrol. Hablando de fermentadores, usted mencionó que la tecnología le falta en Colombia. Por eso estamos dispuestos a colaborar para que sepas que hay fermentadores de 20.500 litros y 50.000 litros también en varias fábricas ya por todas partes. Ay, muchas gracias. Qué emoción. Y luego, siento como micóloga, quisiera una hipótesis que tengo, ver qué opina usted de eso. Estamos enfrentándonos nuevamente con un fusarium patogénico. Sabemos todo que es endofítico. De hecho, la estructura para penetrar a la raíz como un patógeno no existe en el fusarium. Entonces, mi pregunta es, cuando yo utilizo en mis ensayos contra el Fusarium raza 4, uno que sea benéfico, porque existen, me promueve mucho la promoción de crecimiento y veo, bueno, es benéfico, existe, muchos de los Fusarium también son benéficos. ¿Cómo se ha vuelto entonces patógeno en nuestro sistema bananero? Mi pregunta, digo, porque en sí, en muchos de los cultivos, no solo banano, usted encuentra Fusarium que promueve tu promoción.
¿Qué opina usted de que si ese Fusarium endofítico, que fue benigno al inicio, le exponemos a fungicidas sistémicas? ¿Usted qué piensa como micóloga? ¿Será de que se pueden prender los genes patogénicos de ese Fusarium, que en sí es benigno, y volverse patogénico? Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la oferta, la voy a tener en cuenta. Y segundo, precisamente estaba leyendo un artículo, ayer estaba como revisando varias cosas acerca de lo que está sucediendo con los organismos en campo y precisamente sobre ese señalamiento. Organismos que tradicionalmente pueden ser benéficos o que no los encontramos haciendo daño en determinado momento, hay una presión que se ejerce sobre ese sistema y empiezan a ser patógenos. Entonces, con Fusarium no sé qué podría ser, pero lo que estaban mencionando precisamente en ese punto era que teníamos que entender qué condiciones son las que precisamente han hecho que este tipo de enfermedades, a veces oportunistas, empiecen a aparecer. Esto se parece a la pudrición del cogollo en palma, que siempre se pensó o siempre se ha pensado que es Phytophthora. Y muchas veces cuando se hacen los estudios moleculares y los estudios de microbiota, se ve que siempre aparece de manera oportunista. Nosotros aquí con banano siempre se ha sabido que hay una selección de resistentes con el uso intensivo que tenemos de antifúngicos. O sea, el uso de estos agroquímicos lo que nos ha mostrado, obvio, es uno, que es la solución que tenemos en este momento y es a la que tenemos que hacer, pero dos, que lo que estamos haciendo es una selección cada vez más grande de los organismos más resistentes. Y eso hace parte de lo que ha pasado con Fusarium, ¿cierto? Fusarium se nos convirtió en una cepa que en este momento no tenemos cómo controlar. Fusarium se utiliza para producción de pigmentos, para las sustancias que yo les estaba mostrando, quitinasas, glucanasas, ribonucleasas. O sea, sería un organismo que podríamos utilizar en la parte del desarrollo de bioinsumos, pero que por el uso y el abuso que hemos tenido de los agroquímicos, hemos hecho esta presión en este patógeno. Le voy a mandar el artículo. Entonces, entiendo que controles y gatopa, por ejemplo, con fungicidas sistémicas, podría haber. Podría, sí. Una presión, sí. Muchísimas gracias. Sí. Agradecemos de nuevo con un aplauso a la doctora. Gracias.